Buenas tardes y bienvenidos a todos a esta segunda webinar de MBA On Air de Columna, en la que tenemos hoy con nosotros al doctor Gabriel Pizá para ponernos al día de un tema muy interesante como es el de las escoliosis neuromusculares. Mi nombre es Salvador Artime, algunos ya me conocéis, pero para aquellos que no, deciros que soy el jefe de producto de Columna en MBA y que es para mí un placer poder realizar estas actividades formativas científicas que, aunque han tenido un mayor auge en los últimos meses por circunstancias obvias, son para nosotros una manera más de poder estar cerca de los usuarios de los productos de Columna y que nos permiten, a su vez, poder tener un canal más de comunicación con todos ustedes. Aprovecho y presento al doctor Gabriel Pizá Vallespir, ponente de hoy, que es especialista en cirugía ortopédica y traumatología y es adjunto del Servicio de Traumatología Infantil del Hospital Universitari Son Espases, en Palma de Mallorca. Dedica aproximadamente la mitad de su actividad asistencial al tratamiento ortopédico y quirúrgico de las deformidades vertebrales pediátricas. Y a su vez también es profesor asociado de Anatomía y Traumatología en la Facultad de Medicina de la Universitat de les Illes Balears. Sin más, agradecer a todos los asistentes su presencia en nombre del doctor y en el de MBA y esperamos que esta sesión sea de su interés. Decirles, por último, que durante la sesión pueden ir mandando sus preguntas y las iremos recopilando y se las haremos en la última parte de la sesión al ponente. Sin más, damos paso al doctor Pizá. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí para oír esta charla y muchas gracias a MBA por esta iniciativa de organizar estos webinars de actualización en temas diversos. A continuación voy a hablaros de la escoliosis neuromuscular, que es una patología, como veremos, compleja y bastante variada, pero que globalmente la podemos definir como la deformidad en la columna no congénita que aparece en pacientes con cualquier tipo de enfermedad neuromuscular preexistente. Es un amplio abanico de enfermedades que pueden afectar exclusivamente al sistema nervioso, ya sea motoneurona superior o inferior, o al músculo periférico. Anatómicamente afectan sobre todo al encéfalo, la parálisis cerebral, el síndrome de Rett, la ataxia de Friedreich y otras. A la médula, la atrofia muscular espinal, el mielomeningocele o la propia lesión medular. Del nervio periférico es patología el Charcot-Marie-Tooth y todas las neuropatías hereditarias sensitivomotoras, y las distrofias musculares afectan al músculo periférico. En esta imagen en rojo tenéis la parálisis cerebral, la atrofia muscular espinal, el mielo y la enfermedad de Duchenne, que probablemente son las cuatro principales, sobre todo la parálisis cerebral, patologías que provocan escoliosis neuromuscular. Como veis, es un amplio abanico de pacientes que van desde desde parálisis flácidas, como la enfermedad de Duchenne o la atrofia muscular espinal, a espásticas, como el síndrome de Rett o la PCI. Pero dentro de la propia parálisis cerebral tenemos pacientes con grados de afectación muy diversos, como las diplegias, pacientes que caminan y con un nivel de interacción prácticamente normal, hasta pacientes severamente afectados como las tetraplegias espásticas. Estos pacientes se agrupan, estas escoliosis, porque tienen varias características comunes. La primera, evidentemente, es la incidencia de escoliosis. Aquí en este cuadro de la SRS podéis ver que la escoliosis en la parálisis cerebral es muy frecuente, sobre todo si hay un grado de afectación importante, ¿vale? Si están las cuatro extremidades afectadas. Algo parecido pasa en el mielomeningocele, las mielodisplasias. Si son lumbares bajas, tienen un grado de afectación importante, pero si son torácicas es que están afectos el 100%. Más o menos el 70% de las atrofias musculares espinales y hasta un 90% de las enfermedades de Duchenne tendrán este problema. Las escoliosis neuromusculares tienen algunas características, como digo, que nos permiten agruparlos. Son curvas que son severas, son rígidas o se convierten en rígidas en el transcurso de su evolución, y muchas de ellas son de aparición precoz. Contrariamente a lo que sucede en la escoliosis idiopática, provocan con mucha frecuencia desequilibrios en el plano sagital y en el plano coronal,
y una característica muy importante es su relación con la oblicuidad pélvica. Su historia natural es también muy diferente a la de la escoliosis idiopática, afectan a la capacidad para caminar, incluso a la capacidad para sentarse, alteran la función cardiopulmonar y tienen un alto riesgo de progresión que viene determinado por la edad en que aparecen, por la patología subyacente y por el grado de afectación. Y característicamente pueden progresar en el adulto. En la parálisis cerebral infantil, el grado de afectación se mide con el Growth Motor Function Classification System según el grado de movilidad de los pacientes, donde el grado 4 y el grado 5 son los que tienen una capacidad de marcha muy limitada o ausente. Estos dos grupos de afectación, como veremos, son los que tienen más riesgo de progresión. Globalmente, en la PCI, curvas de más de 45 grados, 40-45 grados en la pubertad de adolescencia tienen un alto riesgo de progresión, sobre todo en pacientes con afectación grado 5. Pero es que en adultos con PCI, incluso curvas menores de 50 grados siguen progresando en la edad adulta, sobre todo si son pacientes con una afectación severa. En otras patologías como el Duchenne observamos también una progresión rápida a partir de que el paciente pierde la capacidad de caminar y dan un compromiso importante en la función respiratoria. Los mielomeningoceles torácicos tienen una progresión prácticamente en el 100% de los casos y trabajos recientes sobre la atrofia muscular espinal nos muestran que sobre todo el tipo 2 tiene un riesgo de progresión a rango quirúrgico de prácticamente el 85%. Aquí vemos un ejemplo en una paciente con capacidad de deambulación conservada, con una miopatía no filiada, una miopatía rara, que sufrió esta progresión en un año de evolución. No voy a entrar mucho en ello porque es un tema muy amplio, pero hay que ser consciente que estos pacientes tienen una enfermedad de base compleja y con muchas comorbilidades que en cualquier caso necesitará de un soporte multidisciplinario. Ya Lonstein y Akbarnia, hablando de la PCI, explicaron que en estos pacientes vemos dos tipos de curvas. Una curva que llaman tipo 1, que es una doble curva que tiene cierto parecido con las curvas en la escoliosis idiopática, aunque puede tener un desequilibrio en el plano coronal bastante importante. Y luego este tipo se da en pacientes con capacidad para caminar y no suele tener una oblicuidad pélvica muy marcada. En cambio, el tipo 2 es una curva en C con una afectación muy importante del equilibrio asociada a oblicuidad pélvica y típica de pacientes que no caminan. Puede estar el sacro incluido directamente en la curva o haber una pequeña curva fraccional en la base de esta. La relación de la escoliosis y la oblicuidad pélvica con las caderas es otro tema importante. Hablamos de una oblicuidad pélvica de un origen suprapélvico, como en esta imagen de la izquierda, que está producida por un desequilibrio en la espasticidad de la musculatura toracolumbar, mientras que hablamos de una oblicuidad pélvica de origen intrapélvico, como muestran las otras dos imágenes, cuando esta es debida a una contractura muscular en las caderas que provoca una deformidad en ráfaga y secundariamente una oblicuidad pélvica, aunque en muchos casos la causa de la oblicuidad pélvica es mixta. Voy a empezar un poco ahora por el final, ¿vale? Porque esta pregunta es relativamente frecuente cuando llevamos a un paciente como este al quirófano. Los compañeros que no han tenido relación con el paciente y sobre todo con sus familias, a veces se preguntan qué beneficio puede tener llevar a quirófano a un paciente con esta alteración funcional tan severa. Y en primer lugar voy a hablar de la capacidad de interacción social. Estamos hechos para estar de pie, para estar verticales. Este trabajo de McKeever, la importancia de mantenerse recto, preguntaban a los padres qué era lo más importante que veían cuando conseguían poner en posición de bipedestación a pacientes con estas deficiencias, y ellos daban más importancia a la oportunidad de interacción social de estos pacientes que al aumento de la habilidad para caminar o moverse que pudieran tener. Por otra parte,
Estas deformidades provocan una limitación funcional muy importante, interfieren con la capacidad de mover las extremidades superiores. El hecho de perder la capacidad de deambular, ponerse de pie o incluso sentarse tiene unas consecuencias muy graves en cuanto a la capacidad de transferencia de estos pacientes, la aparición de dolor, típicamente por impactación de las costillas en la pelvis, aparición de úlceras por decúbito y, por supuesto, la alteración de la función cardiopulmonar. La deformidad torácica altera el volumen y la compliance de los pulmones, y la deformidad tiene un efecto en la función de deglución y aumenta el reflujo gastroesofágico con el consiguiente riesgo de aspiración. La cirugía de estos pacientes tiene unos resultados radiológicos bastante buenos. En muchas series, esta de Siricos de Spine muestra la capacidad que tenemos de corregir la deformidad y la oblicuidad pélvica, aunque ello es a costa de una incidencia de complicaciones elevada. Pero los resultados funcionales son más difíciles de valorar. Es difícil en estos pacientes saber cuánto han mejorado porque la interacción es complicada y es bien conocido que existe un sesgo de los cuidadores después de someter a su hijo a una cirugía de esta entidad que puede ser positivo o negativo. Pero eso no significa que no existan escalas objetivas para valorar la calidad de vida en estos pacientes. Por ejemplo, la descrita por Narayanan en el 2006, el CP Child, y los estudios que se han hecho con esta escala muestran una mejoría postoperatoria que se mantiene incluso años después de la cirugía. La esperanza de vida postoperatoria en pacientes con tetraplegia espástica operados es bastante prolongada, y en este trabajo de Jane en Spine del 2018, los padres consideraron, después de la gastrostomía, que la artrodesis de columna era la cirugía que más había beneficiado a los pacientes con PCI. Por tanto, nos encontramos ante una patología que tenemos que valorar y tratar, y lo primero me voy a centrar evidentemente en la valoración de la escoliosis, habiendo dicho ya que la valoración de estos pacientes es mucho más compleja. La valoración radiológica, pues con radiología simple, como siempre, anteroposterior y de perfil, aunque añadiendo en estos pacientes la gran complejidad a veces de colocar al paciente para conseguir estas radiografías. Tenemos que valorar la flexibilidad de la curva y eso clínicamente lo podemos hacer con una maniobra tan sencilla como la suspensión o con un test tipo bending apoyando al paciente sobre la rodilla del examinador para ver cuánto se corrige la curva. Radiológicamente, el bending test clásico es poco útil en estos pacientes que no colaboran y entonces utilizamos maniobras como la suspensión o la tracción. Autores como Beckmeth en Spine reportan la importancia de la tracción bajo anestesia general para tomar decisiones sobre el tipo de tratamiento que se va a aplicar. Otra cosa es valorar bien la oblicuidad pélvica. Esta maniobra, paciente en decúbito prono con las piernas colgando fuera de la camilla, nos permiten relajar las contracturas que haya a nivel intrapélvico o de los aductores o flexores y poder determinar si la causa es supra, intra o pélvica o mixta. Y nos permite ver qué grado de flexibilidad tiene la oblicuidad pélvica. La valoración radiológica de la oblicuidad pélvica es algo discutido. Si vemos estos dos pacientes, parece claro que el de la izquierda tiene una oblicuidad pélvica mayor y de hecho es lo que se mide con la técnica descrita por Osebold, que mide directamente la línea de las crestas con la horizontal. Sin embargo, estos dos pacientes pueden ser el mismo y puede ser simplemente pues, un problema de colocación. Diversos autores han estudiado diferentes maneras de medir la oblicuidad pélvica y parece que la que tiene más concordancia intra e interobservador es relacionar la línea de las crestas ilíacas con la línea que une T1 con S1. Se puede medir la relación entre una perpendicular a estas dos líneas y la otra, da igual cuál se use, los dos ángulos serán complementarios y esto nos determinará radiológicamente la oblicuidad pélvica. Otros estudios radiológicos pueden ser importantes cuando hay anomalías congénitas como en el mielomeningocele o cuando sospechamos anomalías en la unión cérvico-occipital,
como la asociación con enfermedad de Chiari, o algunas de estas patologías tienen una inestabilidad en la columna cervical que hay que valorar previamente con radiografías funcionales. Dentro del grupo de tratamientos no quirúrgicos de estos pacientes es muy importante las modificaciones en la silla. Estos pacientes, muchos de ellos pasan su vida, o un porcentaje muy alto, sentados, y una silla que les corrija la postura mejora el balance, mejora la posición de la cabeza y la función, mejora la función respiratoria y facilita el cuidado. Y a pesar de que hay poca literatura de momento sobre el tema, las tecnologías de impresión en 3D y la medición digital de presiones probablemente supondrá un cambio en la confección de estas modificaciones. El tratamiento con corsé en la escoliosis neuromuscular, en algunos textos se resumen que no sirve, pero la realidad es un poco más compleja. Tenemos pacientes con capacidad de caminar y curvas tipo 1 en los que podremos usar unas indicaciones similares a la escoliosis idiopática. Incluso el tratamiento con corsé puede ser un tratamiento definitivo. Pero sí que es cierto que en pacientes que no caminan, sobre todo si tienen deformidades rígidas, el corsé no altera la historia natural de la enfermedad. Pero sí que es cierto que puede disminuir la velocidad de progresión. Y en estos pacientes, comprar tiempo antes de entrar en un proceso más agresivo puede ser importante para preservar la función el mayor tiempo posible. Aparte, el hecho de mejorar la capacidad de mantenerse erguido ya es un efecto positivo de estos corsés. Por tanto, a pesar de los inconvenientes que tienen, desde el punto de vista respiratorio, cutáneo, aumento del reflujo, etc., si se usan corsés semirrígidos en pacientes jóvenes con curvas flexibles y preferentemente en curvas largas o curvas lumbares, puede tener su indicación, como digo, no como tratamiento definitivo, sí, pero sí para mejorar la función y mejorar la posición. Esta diapositiva hace 15 años estaría vacía porque no había tratamiento médico para ninguna de estas enfermedades, pero esto ha cambiado bastante. La enfermedad de Duchenne, el tratamiento con corticosteroides cambia la historia natural de la enfermedad y de hecho reduce la incidencia de escoliosis, y esto es algo sabido desde hace ya años. Pero ahora nos encontramos con una serie de fármacos nuevos, algunos de ellos en el grupo de los oligonucleótidos antisentido, que son capaces de tratar la enfermedad a nivel genético. El Viltolarsen está en fase 3 de estudio y tiene un efecto positivo en el Duchenne. Y hay otros para la atrofia medular espinal, de los cuales he marcado en rojo el Nusinersen porque tiene unas implicaciones importantes para la cirugía de columna de estos pacientes. Comentar que el Zolgensma, que estará disponible en breve, es el primer tratamiento verdaderamente genético que para el tratamiento de esta enfermedad a través de un adenovirus que actúa como vector. Es una sola inyección. El problema es que el coste de la inyección es de alrededor de $2 millones. ¿Por qué digo que tiene importancia el hecho de que estos pacientes se traten con Nusinersen? Pues porque su administración es por vía intratecal. Entonces, son pacientes con un 70-80% de riesgo de acabar operados de la columna y tenemos que permitir que se pueda mantener un acceso intratecal. Si hacemos tratamientos sin fusión, esto está garantizado, pero si hay una fusión posterior, por ejemplo, Lubyanka y Weinstein proponen hacer una laminotomía a nivel lumbar, rellenarla con un injerto graso y marcarla con clips o con un tatuaje en la piel para las inyecciones sucesivas. O Strauss propone, incluso a través de masas de fusión, introducir un catéter intratecal con un reservorio subcutáneo. ¿Cuándo hay que operar estos pacientes? Globalmente cuando tienen una curva que afecta a su balance, su capacidad de sedestación e interfiere con su posicionamiento. En general, curvas mayores de 50 grados, aunque esto es matizable para las distintas patologías.
En la parálisis cerebral, los adolescentes con curvas mayores de 40 grados se tienen que considerar la cirugía. Hay un trabajo interesante de Hollenbeck y Sponseller en el que evalúa si es necesario hacer una cirugía muy precoz o se puede esperar. Y observa que operarlos antes de los 70 grados no aporta un gran beneficio en cuanto a complicaciones, pero esperar más a que alcancen más de 90 grados sí que aumenta las complicaciones de la intervención. La atrofia muscular espinal, paciente que deja de caminar con una curva de más de 50 grados es indicación quirúrgica. Si tiene 10, 12 años, iremos a una fusión posterior. Si tiene menor edad, habrá que valorar técnicas sin fusión, tipo tallos de crecimiento o barras magnéticas. En el Duchenne hay que hacer cirugía precoz, cirugía antes de los 40 grados y después de que hayan perdido la capacidad de deambulación. Una vez pierden la capacidad de deambulación, el deterioro respiratorio es relativamente rápido y la cirugía de la escoliosis enlentece este deterioro de la función. Hay que evitar llegar a casos como este paciente que nos ha llegado recientemente con 12 años, procedente del norte de África, que nunca ha recibido ningún tratamiento, ninguna fisioterapia y viene con una función respiratoria muy alterada, una miocardiopatía incipiente, una desnutrición importante, supera el límite de lo aceptable como riesgo quirúrgico. El mielomeningocele, la indicación es compleja, porque en él se asocian anomalías congénitas y además las indicaciones de cirugía están menos definidas. La capacidad de sedestación probablemente es lo que nos tiene que marcar la toma de una decisión, porque es lo que más se relaciona con la calidad de vida del paciente. Y el problema es que si en los pacientes con mielomeningocele que caminan, la fijación a la pelvis puede alterar la capacidad para caminar. Y hay un estudio con seguimiento a largo plazo de Cosbin que muestra escasas diferencias 14 años después de pacientes con mielomeningocele operados versus no operados. Aquí vemos un caso de mielomeningocele con un ejemplo típico de complicación que es la infección posoperatoria. Por tanto, son pacientes que si consideramos operarlos sabemos que tendremos una hospitalización prolongada, una estancia en UCI larga y por lo tanto hay que evaluar bien los riesgos y los beneficios y sobre todo perder tiempo para manejar y explicar a los familiares y cuidadores del paciente qué expectativas tenemos. Esto solo para recordarlo, no voy a entrar en ello, pero hay que hacer una aproximación multidisciplinaria a las múltiples comorbilidades de estos pacientes. Los objetivos de la cirugía no son cosméticos. Lo que intentamos es conseguir una cabeza centrada sobre la pelvis, una columna bien balanceada en el plano coronal y sagital y una pelvis horizontal y conseguir que esto se mantenga durante el tiempo. Podemos usar técnicas de no fusión en pacientes menores de 10 años que no responden al tratamiento conservador. Nosotros tenemos experiencia sobre todo con los tallos de crecimiento y últimamente con las barras magnéticas que han supuesto realmente un cambio en el tratamiento de los pacientes con escoliosis de inicio precoz, incluyendo la escoliosis de tipo neuromuscular. Si se decide planificar una fusión, en primer lugar, habremos de plantearnos qué abordaje realizar y qué medidas tomar para flexibilizar la curva en función del grado de rigidez que tenga. El abordaje anterior aislado para estas curvas, aunque hay algunos autores que lo han utilizado para casos muy concretos, en general se usa como complemento la liberación anterior de una fusión posterior. Y hoy por hoy está en disminución su uso desde la introducción de instrumentaciones rígidas con tornillos podiculares y la extensión del uso de osteotomías posteriores más amplias. Aunque esto tiene una gran componente idiosincrásico y hay centros o países donde tienen mucha tendencia al uso de la vía anterior. Sin embargo, hay bastante literatura que muestra que la vía posterior con liberación amplia ofrece buenos resultados incluso en curvas muy rígidas.
Y además podemos usar, en el abordaje posterior, que en una escoliosis idiopática pues es bastante, no hay que pensar mucho en él, es un abordaje directo. En estos pacientes hay que valorar muy bien la musculatura, la piel subyacente y en caso de mielomeningocele en ocasiones necesitaremos la asistencia de cirujanos plásticos para diseñar la mejor incisión, contando que ya tienen una cirugía previa con una cicatriz compleja. Tenemos otros medios además para disminuir la rigidez de la curva mediante, por ejemplo, tracción preoperatoria para curvas muy rígidas y sobre todo cifóticas, ¿vale? Podemos usar un halo gravedad que se usa en silla y en cama y hay literatura que demuestra que esto nos permite aumentar el balance y la alineación sin necesidad de hacer liberaciones tan amplias y con escasas complicaciones, aunque requiere ingresos prolongados. La tracción se puede mantener o instaurar intraoperatoriamente una tracción halofemoral, que puede ser cutánea o transesquelética, a una pierna o a las dos según la oblicuidad pélvica. En un trabajo de Jackson en el Journal of Pediatric Orthopedics del 18, aplicaron esta técnica a curvas mayores de 100 grados y lo compararon con los resultados de asociar una liberación anterior, observando que los resultados eran equiparables, pero con menor tiempo quirúrgico cuando se usaba la tracción intraoperatoria. Otra opción, descrita por el grupo de Skaggs, es el uso de una distracción interna, usando una barra complementaria anclada al ilíaco y a la columna o a las costillas, realizando una distracción progresiva durante la liberación y la instrumentación de la columna. Esto puede hacerse en un tiempo o en dos y aprovecha las características viscoelásticas de los tejidos de la columna para permitir una corrección progresiva incluso en curvas muy rígidas. Sin embargo, el mismo autor de la técnica describe el riesgo de perder los potenciales durante la distracción, que normalmente, si se quita la distracción, se recuperan, pero es un peligro que hay que tener en cuenta. Y lo que más se usa hoy en día para liberar las curvas rígidas son las osteotomías posteriores. Schwab en 2015 las clasificó en 6 niveles, desde una simple facetectomía hasta la resección de 2 cuerpos vertebrales, y en el trabajo de Beckmeth en SPA en 2018 establece un protocolo donde cuando la flexibilidad en tracción bajo anestesia general es mayor del 50% y la oblicuidad pélvica queda reducida a menos de 15 grados, propone realizar múltiples osteotomías tipo 1, mientras que si la oblicuidad pélvica no se reduce a menos de 15 grados, propone usar osteotomías tipo sustracción pedicular. ¿Hasta dónde hay que instrumentar por arriba? Pues hay que instrumentar alto en general, T2, T3, T4. ¿Por qué? Pues porque estos pacientes tienen un control muscular y cefálico pobre. Frecuentemente tienen una deformidad cifótica proximal y el riesgo de cifosis yuncional proximal es alto. Hay que evitar dejarles un dorso muy plano para evitar una transición brusca, evitar dañar las partes blandas y muchos autores sugieren el uso de un final con una instrumentación híbrida para disminuir la rigidez del montaje. A nivel caudal, la duda es incluir o no incluir la pelvis. Los pacientes que caminan y que tienen curvas tipo 1, aplicaremos criterios similares a la esclerosis idiopática del adolescente y no incluiremos sistemáticamente la pelvis. También podemos evitar incluirla en pacientes no ambulatorios con oblicuidades pélvicas pequeñas, sobre todo si tienen espasticidades leves o el grupo de las parálisis flácidas como el Duchenne. Las ventajas de no llegar a pelvis son importantes en cuanto a índice de fusión, sangrado, infección, prominencia del implante, etc. Este es un ejemplo de un síndrome de West con una curva importante que se fijó hasta L5 y se mantiene la corrección 3 años después de la cirugía. La indicación principal de fusionar a pelvis es cuando tenemos una oblicuidad de más de 15 grados rígida en paciente que no camina.
Otros factores a considerar son afectaciones muy graves, curvas colapsantes o hipolordosis lumbar y, por supuesto, la presencia de defectos estructurales como el mielo. En los pacientes que caminan, el axioma era nunca fijar a pelvis. Sin embargo, porque si lo fijas a pelvis dejará de caminar. Sin embargo, la literatura más reciente pone un poquito esto en duda porque hay un factor de confusión, que es que algunas de estas enfermedades, como el Duchenne o la atrofia medular, son progresivas y perderán la capacidad de deambulación sí o sí. Y hay trabajos como el de Siricos en 2003 que muestra que pacientes ambulantes mantienen la capacidad de marcha 2 años después de fusionarse hasta pelvis. El mielo es otra historia. Los mielos que tienen capacidad de caminar necesitan la movilidad lumbosacra para impulsar las extremidades superiores y pueden perder la capacidad de caminar si se fijan hasta ilíaco. Es una técnica, la fusión a pelvis, que muestra una buena capacidad de corrección, pero es una técnica exigente. Hay que anclar en el ilíaco, no es suficiente anclar en las zonas 1 o 2 de O'Brien, y el trabajo de Myung de 2015 muestra que si colocamos menos de 6 puntos de anclaje en la zona L5, S1 ilíaco, tenemos una probabilidad de fallo en la instrumentación bastante elevada. Las opciones que tenemos para fusionar la pelvis históricamente son muchas, aunque hoy por hoy las que están más en boga son los tornillos ilíacos y los tornillos S2. Los tornillos ilíacos tienen gran capacidad de corregir la oblicuidad pélvica y baja incidencia de pseudoartrosis. Podemos controlar la posición del tornillo radiológicamente o podemos hacer disección de la tabla externa del ilíaco para palpar la trayectoria. Como contrapartida precisan un conector para unirse a la instrumentación, suelen ser prominentes y tienen riesgo de desanclaje y de fenómenos de radiolucencia y aflojamiento. El grupo de Sponseller describió el tornillo S2 que se introduce justo por debajo y externo al foramen de S1 y en unos 40 grados de inclinación de respecto a la horizontal. Ese tornillo queda alineado con el S1, queda protegido por la cresta ilíaca, con lo cual no es prominente, y es un tornillo tricortical que ofrece una fusión bastante sólida. Sin embargo, tiene un problema. Para controlar su posición tenemos que controlarlo radiológicamente porque no tenemos otra manera de saber si está bien situado. Tiene menos brazo de palanca para corregir la oblicuidad pélvica y hay dudas sobre su efecto, sobre el efecto de la fijación sacroiliaca. Y además, este es del trabajo del grupo de Sponseller describiendo la técnica, y esta otra imagen es de una pelvis de un paciente con una alteración neuromuscular de un trabajo del mismo grupo, en el que se ve que la simetría es bastante importante. Por lo tanto, no es un tornillo fácil de poner, sobre todo en pacientes con escoliosis neuromuscular. Y en un trabajo de Lee de 2018 muestra que la incidencia global de complicaciones con estos tornillos es similar a la de los ilíacos. Aquí tenemos un caso nuestro con una mal posición de un tornillo S2 que se vio en la radiología posoperatoria y requirió el cambio. Nosotros actualmente este tornillo lo colocamos bajo navegación. La monitorización intraoperatoria es importante en estos pacientes, importante y difícil. Sin embargo, en la parálisis cerebral, usando una combinación de potenciales motores y sensitivos, se consigue monitorizar a la mayoría de los casos. Y en las parálisis flácidas, aunque no tenga potenciales motores, los somatosensoriales suelen estar presentes. La epilepsia y las convulsiones pueden ser una contraindicación, pero hay trabajos que muestran que es bastante seguro usar potenciales motores incluso en estos pacientes. Las complicaciones, el índice de complicaciones en series relativamente recientes es alto y es importante señalar que la segunda complicación más frecuente tiene que ver con los implantes, tanto roturas como prominencias como malposiciones. Y es que la instrumentación pediátrica de columna es un problema especialmente en pacientes con bajo peso. Hay un porcentaje alto de pacientes con parálisis cerebral infantil y AME con bajo peso
y este bajo peso se relaciona con mayor incidencia de complicaciones. Este es el caso de una paciente con una cifosis secundaria a una tumoración. Fijaros la prominencia de la instrumentación, que cuando una instrumentación queda tensión bajo la piel, acaba perforándola, que fue necesario retirar parte de la instrumentación. O este caso es una AME tipo 2, 7 años, solo 14 kilos de peso, una curva ya muy rígida para su edad. Se intentó el tratamiento con un tallo de crecimiento, pero presentó un problema cutáneo que obligó a cambiar de estrategia, subir más arriba y acercarnos a la columna, consiguiendo evitar ese problema. Además, no solo es la altura de los implantes, sino su diámetro con relación a las vértebras infantiles. Entonces, necesitamos tornillos pediculares con bajo perfil, porque además los implantes específicamente pediátricos a veces tienen un compromiso entre el tamaño y la resistencia o el tamaño de barra que podemos usar en ellos. Y no estamos hablando de pacientes típicos de early onset, sino que el paciente espástico requiere una instrumentación muy rígida, con barras gruesas, uso de cromo cobalto. Necesitamos implantes de bajo perfil, pero que permitan barras de 5,5. Una opción es el implante de más bajo perfil, es el alambre, y hay una historia amplia de uso del alambre en escoliosis neuromuscular. Hoy en día se utiliza sobre todo en montajes híbridos para poder evitar las prominencias en las zonas más complicadas. Tiene la ventaja de que ancla en el arco posterior, que es una ventaja biomecánica en los niños, pero significa una invasión de canal para cada paso de alambre, significa un aumento del sangrado. Las cintas de poliéster se conectan a la barra con un clamp y se han usado ampliamente, pero hay ciertas dudas en los niños, pues implican una mayor intrusión del canal y hay dudas a largo plazo de la reacción biológica de este material en el canal. Pero hay ya artículos recientes de experiencia en escoliosis neuromuscular con el uso de bandas sublaminares. El diámetro de los tornillos pediculares, podemos disminuir el diámetro del tornillo para adaptarlo al pedículo, pero eso nos baja la resistencia. Y hay evidencias experimentales de que es posible dilatar los pedículos pediátricos hasta un 15-30% sin que se rompan, y eso nos permite usar tornillos de mayor diámetro. Otro factor importante es usar técnicas de cirugía plástica para cubrir los implantes y cerrar en los pacientes neuromusculares. En este trabajo de Ward explica una técnica de disección separando musculatura intrínseca y extrínseca, y con esta técnica consigue disminuir muchísimo las complicaciones del cierre de la herida comparando con cierres estandarizados o también la necesidad de retorno al quirófano. Y finalmente comentar que el agarre, la resistencia al pull-out en las vértebras pediátricas es menor que en el adulto. Y eso, en los casos en que realizamos fusión, el porcentaje de éxito es alto, incluso lo podemos aumentar usando temporalmente un corsé. Pero el verdadero caballo de batalla es cuando no se realiza fusión, como por ejemplo en cirugías con tallos de crecimiento o especialmente en cirugías como el Sheila, donde los tornillos además son poliaxiales y móviles. Es frecuente que se produzca pull-out del extremo proximal, y eso, la única forma de solucionarlo es con fusiones limitadas del área, reforzando los extremos de la instrumentación con cerclajes o, por ejemplo, con el uso de corsés. Y con esto acabo. Muchas gracias y si hay alguna pregunta, pues ahora me la harán. Perdón, no oigo. Salva, tienes el micro apagado. Perdón. Le comentaba que las preguntas han salido sobre todo al final con el tema de la colocación de los tornillos. Cuando hablaba de, por ejemplo, en los tornillos de sacro alar ilíaco,
qué tipo de trucos o qué tipo de técnicas se pueden usar para una buena colocación de estos tornillos. El problema del tornillo S2 es que las referencias anatómicas que habitualmente tienes en una pelvis no deformada son poco útiles. La inclinación que tienes que darle al tornillo S2 es de unos 40 grados respecto a la horizontal y es complicado porque además hemos visto que hay una gran asimetría de un lado respecto al otro, con lo cual es fácil ir fuera. Es imprescindible hacer un buen control radiológico del tornillo, que no es fácil con escopia, o usar técnicas de navegación, que es lo que estamos usando nosotros. Tenemos otra pregunta sobre cuando no tienes navegador, ¿qué tipo de otras herramientas o otras cosas puedes utilizar? O como dijo antes ahí, el tema del 3D también, que comentaba, ¿qué tipo de aplicaciones puede tener? Aparte de la navegación con OARM, el hecho de la capacidad de impresión 3D hoy en día y la calidad de las reconstrucciones tridimensionales en el TAC hace que sea posible crear guías adaptadas específicamente a la anatomía de cada paciente que puedan servir para guiar la inserción de tornillos en casos complejos o en casos de revisión como cuando hay una masa de fusión. De esto ya empieza a haber literatura que lo que hacen es, a partir de un modelo 3D del paciente, se crean unas plantillas por impresión en 3D que guían la situación de los tornillos. Y es una opción alternativa a un sistema de navegación. Yo no tengo ninguna experiencia, pero sé que se está usando. Preguntan también, cuando hay vértebras muy rotadas, ¿cuál es su planificación con esas vértebras? ¿Algún tipo de no instrumentarlas o hacer algo especial con ellas, con las muy rotadas? Tenemos que tener en cuenta que corregir la rotación es necesario parcialmente en estas curvas, pero no es el gran objetivo, como puede ser en una escoliosis idiopática, donde una parte del objetivo de la cirugía es compensar la deformidad torácica. Nosotros sí, normalmente por rotada que esté la vértebra, los tornillos de la convexidad los podrás poner sin demasiado problema. En los tornillos de la concavidad, si no dispones de un sistema de navegación o tiene unos pedículos muy pobres, tienes básicamente dos opciones. Puedes saltar los tornillos o puedes usar un tipo de cerclaje sublaminar, como una cinta o una banda, que hay bastantes autores que lo usan para levantar la concavidad de la curva. Ahora que comentas esto de las bandas, hay una pregunta sobre bandas, que es ¿dónde normalmente las colocas? Si las colocas, ¿y solo en la zona craneal o en otras zonas? Bueno, nosotros no tenemos experiencia con las bandas, ¿vale? Lo que he comentado es de la literatura. Nosotros usamos tornillos básicamente prácticamente a todos los niveles y normalmente si tenemos que reforzar arriba usamos ganchos. Solo hemos usado bandas o cerclajes sublaminares en los últimos tiempos para reforzar el extremo proximal de instrumentaciones como el Sheila, que tiene una gran facilidad para el pull-out, y los colocamos sublaminares reforzando los tornillos. Preguntan también aquí relacionado con lo de los modelos 3D. ¿Un modelo 3D en el quirófano sin plantillas puede tener utilidad intraoperatoria como modelo físico en el quirófano? Nosotros lo hemos usado sobre todo en deformidad congénita, ¿vale? Porque te ayuda a hacerte una idea. Cuando sumas lo que ves en el campo quirúrgico con el modelo 3D, te ayudas a hacerte una idea de la profundidad de corte que puedes llegar, cuánta resección te queda por hacer, pero es difícil que te ayude, por ejemplo, a colocar un tornillo pedicular.
puedes tener, a nosotros nos ayuda sobre todo en la resección, por ejemplo, de una hemivértebra compleja para ayudar a orientarnos sumando lo que ves en el campo quirúrgico con el modelo en 3D. Es más útil eso que una imagen radiológica pura y dura en 2 dimensiones. Nos preguntan aquí también, para las fijaciones pélvicas con los tornillos ilíacos tricorticales, si no disponemos de navegador, ¿lo desaconseja? Si la pelvis está muy deformada, yo creo que hay opciones de tornillos ilíacos, hay técnicas para colocar un tornillo ilíaco de manera que no cree prominencia. Hay que perder tiempo, exponer bien la cresta, hacer un nicho en la cresta para evitar la prominencia. Si la pelvis no está muy deformada, se puede intentar poner el tornillo S2, es más cómodo, no quedará en línea con el S1 y es un tornillo bien resistente. Pero en pelvis muy deformadas de niños de pequeño tamaño con una gran rotación pélvica, a mí en mis manos me parece complicado. Preguntan desde Argentina, el doctor Segal, en las escoliosis severas acompañadas de contracturas en flexión importante o en extensión, ¿tiene alguna consideración para el posicionamiento del paciente? El posicionamiento del paciente... Perdón, contracturas en flexión de las caderas, perdón. El posicionamiento del paciente es un reto en pacientes sobre todo con mielomeningocele, atrofia medular o espasticidad, porque la mayoría acaban teniendo un flexo importante de caderas. Entonces, no hay una norma general, ¿vale? Evidentemente, si tiene un flexo de cadera, tienes que adaptar la mesa a ese flexo de cadera, no hay otra. Tienes que intentar elevar, nosotros usamos 2 soportes tipo rodillo, uno a nivel de crestas ilíacas y otro a nivel torácico, y esos 2 soportes los elevamos en función del flexo de caderas de lo que necesitemos. Estoy viendo con el tema del control del sangrado, preguntan cómo de importante es y qué hace usted para el control del sangrado. Estos pacientes son problemáticos en este sentido por varios motivos. Primero, aparte de que es una cirugía larga, exposición amplia, etcétera, ya de base son pacientes con mayor riesgo de sangrado, porque tienen algunos de ellos por su propia patología un tono vascular anormal, porque tienen coagulopatías relacionadas con su patología o porque la medicación, por ejemplo, el ácido valproico, se asocia con disminución de la coagulación. Por lo tanto, hay que controlar estos factores preoperatoriamente. Después, en el momento de la cirugía, nosotros usamos una infusión de ácido tranexámico y, por otra parte, usamos en la medida de lo posible y en el periodo de exposición una anestesia hipotensiva. Y después, localmente usamos también ácido tranexámico disuelto en agua, en compresas, y las vamos entachonando en las zonas donde no estamos trabajando. Esto está descrito sobre todo en cirugía de cadera y rodilla, pero disminuye el sangrado local. Usamos trombina, Flosil o Surgiflo en los orificios pediculares y zonas especialmente conflictivas. Y después, en algunos pacientes hemos hecho en vez de hacer, como hacemos habitualmente, toda la incisión a la vez, toracolumbar, hacerla en 2 tiempos, empezar por la columna lumbar, instrumentar la columna lumbar y una vez instrumentada la columna lumbar, a abrir la columna torácica, para de esta manera, digamos, no tener tanto tiempo de exposición completa de la columna. Pues, doctor Pizá, en principio estas serían las preguntas que nos han llegado. Darle las gracias por su excelente presentación. Creo que ha sido muy completa y muy práctica. Y bueno, esta webinar queda grabada y en breves días la tendremos colgada y podrán acceder a ella todas aquellas personas que nos hayan podido conectar en directo hoy.
sin más, darle muchísimas gracias por parte de MBA por poder realizar este tipo de actividades y contar con usted. Muchas gracias a vosotros, gracias a todos los que habéis escuchado, espero haber ayudado en algo y enhorabuena por esta iniciativa que creo que nos ayuda a todos a aprender un poco. Pues muchas gracias y nos vemos. Gracias a todos los asistentes. Esperamos que la webinar haya sido de su interés y les emplazamos a la siguiente webinar de Columna, que será el próximo lunes sobre endoscopia transforaminal, la técnica PTED, que la dará el doctor Sanjay Harjangui de Holanda. Muchas gracias a todos por su asistencia y hasta la próxima. Hasta luego, doctor. Hasta luego, gracias.